Bien, vamos a hacer una pequeña meditación en el tema de las tres tentaciones de Jesús, ¿sí? Y cómo Jesús las venció y lo que significa para nosotros hoy. Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 4 y allí vamos a encontrar esta historia, este contexto, este relato, ¿no? Dice en el versículo 4, Mateo capítulo 4, verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. O sea, Él no buscó la tentación, no se puso de forma innecesaria, sino que fue impulsado, dice según Marcos es más explícito, impulsado por el Espíritu, fue llevado al desierto. Pero el diablo no lo tentó inmediatamente. El diablo no llegó en el primer día de la tentación, ni en el segundo día, ni en el tercer día. Sino que dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, sintió hambre. Y se le acercó el tentador. Entonces, ¿qué vemos? Que el diablo esperó hasta el último día de su ayuno para tentarlo. Y aquí tenemos, digamos, la primera lección a considerar. ¿Y cuál es la primera lección? Que cuando estamos llevados a alguna prueba o tentación, el diablo no nos va a tentar en el primer día o cuando estamos fuertes. El diablo espera que nosotros nos debilitemos, ya sea una debilidad física, como es en este caso de Jesús, o ya sea una debilidad emocional, o ya sea cualquier otro tipo de debilidad. Él se acerca cuando estamos débiles, porque es más fácil que caigamos en sus engaños y en sus tentaciones que cuando estamos fuertes, ¿sí? Bien, entonces ahora, ¿qué fue en qué consistió la primera tentación? Se le acercó el tentador y le dijo, versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, bueno, un poquito de profundización en este punto. Siempre se ha hablado de este tema, pero a veces no se entiende en qué consistió en sí la tentación. Más allá de los prejuicios que podemos tener o las ideas que podamos haber escuchado, si nos limitamos a lo que está escrito y sabiendo obviamente que Jesús era Dios con nosotros, es decir, que Jesús tenía doble naturaleza humana, pecaminosa, y naturaleza divina, entendemos que cuando el diablo tentó a Jesús, apeló a ambas naturalezas. Que seguramente han escuchado que siempre se dice, no, que Jesús fue tentado como hombre. Bueno, en parte es cierto, pero en parte es insuficiente. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene poder para convertir pan en piedra. No, al revés. Las piedras en pan. Piedras en pan. ¿Ves que están activas? Esa es la que están activas. Igual al revés también. Bueno, al revés, creo que igual. También van con piedra. Al menos que sea muy malo en la cocina, convierte el pan en piedra. Sí, eso me acuerda siempre de una Puedes convertirlo en carbón. sí. Eso me acuerdo de una historia que yo siempre, que un amigo de la teología contaba, pero era de mi vida, pero bueno, otro día se la cuento. Ya. Pero bueno, el punto es que ningún ser humano puede convertir piedra en pan. Entonces, y fíjese que como comienza la tentación, ¿no? Las palabras del diablo dicen, si eres hijo de Dios. Sí, apelando a su O sea, divinidad. apelando a su condición de hijo de Dios, lo tienta. Pero obviamente Dios, o Jesús como hijo de Dios, o Jesús en su naturaleza divina, no experimenta el hambre, porque Dios no come, ¿verdad? Entonces, apela a su condición de hijo de Dios, a su poder como el creador, para satisfacer su necesidad humana. Por eso que estamos diciendo que aquí Jesús fue tentado apelando a ambas naturalezas. O sea, fue tentado como como hijo o a su condición de hijo, pero pudo ser tentado porque él tenía carne de pecado, porque Jesús tenía carne de pecado. Y hablando de ese punto de la carne de pecado, fíjense que estábamos hablando que el diablo se acerca a tentarnos cuando estamos más débiles. Evidentemente aquí todos hemos alguna vez comido y seguramente todos alguna vez se nos ha pasado la hora de la comida o hemos tenido que hacer algún ayuno
Imagínense cómo es, tratemos de imaginarnos cómo es el hambre que se experimenta 40 días. cuando uno tiene 2 o 3 días sin comer nada. Porque a veces uno tiene, se le pasa una comida y cómo se pone la gente, cómo se pone uno. Antiguamente temblábamos y nos desmayamos. Ajá, furioso. Ah, no, sí, sí. Hay gente que Bueno, se, aquí. hay gente que se pone furioso, hay gente que tiembla, hay gente que, o sea, le cambia el ánimo, ¿no? Pero se les ha quitado eso ya con el Pero entonces eso es lo que experimentamos, ¿no? Temblado y me pongo furiosa. Ajá, y se pone Yo uno me furioso. molesto también, pero nunca me... Pero fíjese, y eso cuando es una comida, ¿no? Que se le pasa. Una sola, pastor. Imagínese 40 por 3. Uy, no, mucho tiempo. 40 por 3 sería ¿cuántas comidas? 12. a 120. 120 comidas. Imagínense que se nos pasen 120 comidas. ¿Cómo estamos nosotros demacrados, debilitados? ¿Cómo es el hambre que se experimenta? ¿Por qué? Porque eso es lo que experimentó Jesús. Hay algunos que, mal orientados, tratan de hacernos decir, no, es que Jesús tenía debilidades inocentes. ¿Sí? Y entonces, debilidades inocentes, ¿qué significa? Ellos lo definen como, no, que tenía hambre, que tenía sed, que tenía sueño. Pero fíjense la expresión, debilidades como No sé. inocentes. ¿Qué significa eso? Eso de debilidades inocentes viene cargado de un concepto teológico. ¿Y cuál es el concepto teológico? Que Jesús todo lo que tenía en su carne era ¿qué? Inocente. Más sin embargo, ¿qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 8, versículo 3, ¿se lo saben? Capítulo Romanos. Capítulo 8, versículo 3, ¿alguien se lo sabe? Si la carne- No, dice, Por cuanto Dios- por cuanto era imposible por la... Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en carne de pecado, en semejanza de carne de de pecado. pecado. Ajá, Entonces, Y había otro- hasta ahí. ¿Cómo era la carne de Jesús? de pecado. Pecado. De pecado. Como nosotros. El pecado ahora, no pregunto, ¿ahora el pecado es inocente o no? No, cual inocente, nada que ver. Nada. Entonces, lo que Jesús tenía en su carne, ¿era inocente pecado es culpable. o era de pecado? De pecado. Entonces Jesús no tenía nada inocente, como nosotros no tenemos carne inocente. O sea, las debilidades no son inocentes, porque todos tenemos pecado en la carne. Entonces, es decir, ejemplo, el hambre. El hambre que sintió Adán en el Edén, seguramente que era un hambre inocente, porque él no había pecado, no tenía pecado. Pero nosotros cuando tenemos hambre, y Jesús también, y nosotros cuando tenemos hambre, ¿cómo es nuestra hambre? Exacto, nuestra hambre no es inocente. Nuestra hambre es un hambre, vamos a usar esa misma expresión, Quitarle la chupetica al bebé que está ahí. vamos a usar la misma expresión de la Biblia, pero suponiendo el caso del hambre. Nuestra hambre es un hambre de pecado. De 6.000 años de pecado. Nuestra hambre es un hambre de pecado. ¿Qué significa? Si nosotros entendemos eso bíblicamente, inclusive si lo entendemos, esa parte lo entendemos bíblicamente, nos va a ayudar, eso nos va a ayudar a comprender, ¿qué cosa? Lo que es la necesidad de la temperancia. Porque si yo digo que tengo un hambre inocente, si mi hambre es inocente, ¿qué significa? No, hombre santo. Ajá, pero sí, ¿y qué significa un hambre santa? ¿Qué significa? En la práctica, me refiero, en la práctica, ¿qué significa? No, significa que si mi hambre es inocente y mi hambre es santa, no hay ningún problema en satisfacer esa hambre, porque lo que me pide esa hambre es inocente. Bien, continuamos después de la música, después lo corte comercial. El hambre, si entendemos que nuestra hambre no es inocente, entonces nosotros cuando sintamos hambre, nosotros no nos vamos a dejar llevar automáticamente por el hambre. No lo he hecho, pero seguramente cuando... Pero aquí le estoy llamando, hermano, es por esto, mire. Aquí anda en vivo y en directo el pastor. ¿Con quién estás hablando? Hermano Imer, yo ando. Ah, Lo olvidé por eso. muy bien, continuemos entonces. Continuemos entonces. Muy bien, entonces, si entendemos que el hambre no es inocente, no nos dejaremos llevar por el hambre. ¿Qué sentido? Bueno, no vamos a satisfacer el hambre, o sea, no nos vamos a dejar que el hambre nos domine, porque
Porque como el hambre no es inocente, no podemos dejar que el hambre nos domine. ¿Me explico? Y eso fue lo que dice Jesús. Porque Jesús dice en el versículo siguiente, 4. Capítulo 4, leímos versículo 3. Mateo 4, 4. Ajá, ¿qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense cómo aquí Jesús, primero, entonces responde la tentación, ¿cómo? Escrito está. Y como yo he compartido recientemente con los hermanos, fíjense que aquí Jesús no explica el versículo. No. Jesús no va a hacer un debate argumentativo del versículo, ni de lo que el diablo le dice, ni del versículo en sí. O sea, Jesús lo que hace es citar textualmente este versículo, que ese versículo originalmente pertenece a Deuteronomio. Sí, no solo el pan. ¿Qué significa eso? Bueno, otra cosa que aprendemos aquí. Cuando la Biblia lo escrito está, muchas veces la gente piensa, no, que tenemos que aferrarnos a un escrito está. Y cuando tú lo ves explicando el escrito, cuando tú ves usando el escrito está, es una explicación que ellos dan, o una interpretación que ellos dan del versículo. Pero cuando Jesús habla de escrito está, Jesús cita textualmente el versículo. Y se acabó. Y ya está, sin más. No pelea. Es decir, y no solamente no pelea. En lo que él está citando, la respuesta está de forma clara en lo que está escrito. No necesita más explicación, correcto. O sea, lo que está escrito es, en este caso, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la respuesta evidente? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, el texto está, o sea, esto no es simbólico, pues. Esto no es metafórico. Está diciéndole literalmente al diablo, mira, tú me estás diciendo que use mi poder divino como hijo de Dios, mi poder creador, para satisfacer el hambre. Pero no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, se vive de toda palabra que sale de los labios de Dios. O sea, el versículo que está diciendo, el versículo, la forma como Jesús lo está citando aquí, lo está usando, es literal. O sea, cuando el versículo originalmente se cita, y aquí también, no es una figura. Está diciendo que podemos vivir literalmente, no vida eterna, no vida espiritual, vivir Nuestro día a día. sí, de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. O sea, ¿qué sentía Jesús en ese momento? Hambre. ¿Esa era hambre espiritual, No, física. emocional o qué? No, Física. La tentación era para que hiciera pan espiritual o pan literal. Literal. Y el versículo que está diciendo entonces es una respuesta a esa verdad, a esa tentación literal. No solamente de pan literal se vive. O sea, la vida del ser humano no depende exclusivamente, no está diciendo que no. No está diciendo que el pan no influye en nuestra vida, no. Lo que está diciendo Jesús en ese versículo, de forma literal, es que la vida del hombre, vamos a decirlo así, y ahí inclusive apelamos a Génesis, la vida del hombre consiste en una parte material, que sería el pan, más la parte espiritual que sale de la boca de Dios. Y eso no fue lo que dice Génesis. Claro. Que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento. Y entonces cuando se unieron las dos cosas fue el hombre un alma viviente. Claro, no solo fue carne, tampoco fue solo espíritu, sino que fueron las dos cosas. Claro, el alma viviente. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí al diablo. Y está citando la escritura. Escrito está. Y eso no es lo que a veces uno le han enseñado. Que todo lo que uno necesita para vivir, tiene que comer esto, que comer aquello. Pero ¿quién, qué médico, qué doctor, qué maestro te dice? No, para poder vivir tú necesitas una parte material y una parte espiritual. ¿Qué maestro hace eso? Bueno, en el mundo ninguno. Aquí el Señor sí que lo hace. Y nos lo muestra. Y nos responde. ¿Y qué hizo el Señor para responder? Escrito está. Una cosa más. ¿Qué se ve aquí? La tentación, que es lo que digamos, el proceso que ocurre para que el diablo nos quiera llevar a pecar, y pecar es transgredir la ley. ¿Cómo comienza la tentación? O sea, ¿cuál es el punto central de la tentación? Porque fíjense, Jesús tenía hambre. Pero el hambre por sí sola, aunque sea no inocente, tampoco es pecado. No te lleva a pecar. Ni es pecado, ni te obliga a pecar.
Para que esa debilidad no inocente, esa debilidad pecaminosa que tenemos, nos lleve a pecar, ¿qué se necesita? Un tentador. Pero el tentador, ¿cómo nos tienta? Bueno, aquí lo vamos a ver, lo hemos visto y lo vamos a ver en las otras tentaciones. Es el diablo que nos coloca una idea. O sea, la tentación ocurre aquí. El diablo nos habla, en este caso Jesús le habló, ¿verdad? Y por medio, literalmente, exacto, no fue algo metafórico. Y esa palabra diabólica, esa idea diabólica, llegó a la mente de Jesús. O no llegó, o Jesús no escuchó lo que él dijo el diablo. O Jesús era naturalmente sordo a las palabras del diablo. ¿Eso es así, Jesús? No. Al igual que nosotros. Al igual que nosotros, Somos influidos por él el escuchó la palabra del diablo, llegó a su mente la idea del diablo, y él tuvo que combatir esa idea diabólica ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué es qué? La escrito está. ¿Y qué es qué? La idea de Dios. Claro, con su mente. La idea de Dios, porque ¿qué es la palabra? Pensamiento de Dios. La palabra es el pensamiento de Dios escrito en lenguaje humano. Sí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos entonces en la tentación? Es un combate de ideas en nuestra mente. La idea de Dios que combate la idea del diablo. Como cuando en la sátira sale un pequeño... Sí, como en las comiquitas, Sí, ¿no? que sale Que aparece el angelito bueno y el angelito malo. El enemigo satiriza esas cuestiones para que veamos absurdas, pero literalmente eso sucede. Literalmente. Claro, no son O sea, pequeñitos, no son pequeñitos. Pero literalmente ese es el proceso, o sea, dos cuestiones luchando, el conflicto de los siglos. Claro, exacto. Y eso no fue lo que ocurrió con Eva. Eva tenía en su mente la idea ya divina, porque cuando se le acerca el diablo le dice, con que no puedes comer de todo árbol. Ella dice, no, de todo árbol del huerto podemos Y lo comer. cita. Entonces, está citando las palabras de ¿quién? Del Señor. De Dios que se lo dijo. Ujú. Y el diablo le dice su propia idea en sus propias palabras, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comieres de él, ciertamente morirás. Primera mentira. Entonces ahí está otra vez combate de idea. En el caso de Eva y en el caso de Adán, ellos sucumben ante la idea del diablo, ante la palabra del diablo, y pecan. O sea, la idea del diablo, cuando es aceptada, te lleva a pecar. En este caso Jesús escucha la idea del diablo, pero se aferra a lo que está escrito. O sea, Jesús, en esta actitud, ¿qué es lo que vemos? Que él, antes de tomar cualquier acción o decisión, él pone esa idea que le llegó a la mente en contraste con un escrito está. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, nosotros primero no podemos reaccionar automáticamente. No podemos vivir en modo automático. Porque si vivimos en un modo automático, el modo automático lo está dominando en nuestra carne. Sino que yo debo, escuchando cualquier idea que me llegue, de quien fuere, yo debo contrastarla con un escrito está. Pero, repito, con un escrito literalmente está. Escrito categóricamente está. Porque eso es lo que estamos viendo en Jesús. Porque a veces pensamos, repito, a veces la gente piensa que escrito está es mi idea de lo que está escrito. Eso no es escrito está. Ese es mi interpretado está. Pero lo que dice es escrito está. Entonces, bueno, ahí fue la tentación, fue vencida. Jesús nos dejó ese ejemplo. La segunda tentación, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Ok, continuó. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. muy bien, vamos hasta ahí un momentico. Aquí ahora viene la segunda tentación, segunda idea del diablo, segunda intento del diablo para que hacer caer a Jesús. Y en esta segunda tentación comienza de la misma manera, si eres hijo de Dios. O sea que vuelve a apelar A su divinidad. a su condición divina, a su divinidad. Pero en este caso, porque ese es el centro, lo que él quiere es que el Hijo de Dios caiga en pecado. Y perderlo eternamente.
y a él y con él nosotros, porque si él era él estaba ahí en ese momento Somos nuestros representantes. viniendo a salvarnos, pero todavía no había logrado la salvación. Si lograba que Jesús cayera, bueno, nosotros nos mantendríamos perdidos y además con eso se añadiría la perdición del Hijo de Dios. Entonces él se acerca con esa tentación y le plantea otra idea. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pero contexto, en la primera tentación fue 40 días de hambre, debilidad física. ¿A qué debilidad está apelando aquí el diablo? Y eso es importante saberlo porque si ustedes se van a dar cuenta, son 3 tentaciones, Sí, son 3 debilidades. sí. ¿Y cuántos mensajes son del tiempo final? 3 mensajes. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, el primero, tentación, debilidad física personal de él, ¿no? La segunda tentación, ¿en torno a qué giraba? Bueno, en torno a demostrar ¿Cómo? que... Divino. Ajá, pero ¿en torno a qué giraba? ¿Demostrar con qué? demostrar su condición poder. divina, o sea... Demostrar para su que- condición divina. ¿A para- quién? Al diablo. Ajá, al diablo, pero también ¿quién estaba involucrado en esta segunda, Dios. en esta segunda tentación? No. Ángeles. Los ángeles están involucrados para salvarlo. Pero, ¿a dónde lo llevó el diablo? Vamos a... Al pináculo del templo, Ajá, al pináculo lo más alto ¿de dónde? del templo. ¿De cuál templo? ¿Romano? ¿Afrodita? No, del ¿Atenas? templo de Dios, pues, o sea... Del templo judío. Sí, del terrenal. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué lo llevó ahí al templo judío, al pináculo del templo, y le dijo, échate abajo y ten tranquilo que los Porque- ángeles vendrán a salvarte? ¿Por qué no lo llevó a un templo romano o por qué no lo llevó a una Algo montaña alto. X? ¿Por qué lo llevó al templo de los judíos? Responde, Imer. No me acordaba. Porque, ¿tienen alguna idea? No, ni idea, chaval. Ahí sí me agarraste a mí. Bueno, vamos a decirle con estas pistas Porque- que... Porque la casa, tengo una idea. Revisa. Tiene una idea, pero no sabe cómo decirlo. No sé cómo decirlo. En la punta de la lengua. Porque Pero se decila, alimentaba pues. de En la Universidad de alguna Costa otra Rica. forma, tenía a los maestros de Ajá, Israel ajá. en su poder, pues. Bueno, no, pensé que demostrarle- sí, pero ya... No, demostrarle claramente a los judíos Ajá. que él era el enviado de Dios. Ajá. Véngase, compadre, porque... Fue construyente Mira los cómo dos. Fue construyente los dos. Exacto. La segunda tentación lo lleva al templo judío. Y sabemos que el templo judío, Literalmente. literalmente, Era un lugar muy concurrido. un lugar concurrido por los religiosos y por los Y por judíos. los de alta... Los Y príncipes. los judíos estaban esperando al Mesías. Los príncipes. Y todo lo que conocemos ya, porque nosotros no estamos leyendo la Biblia por primera vez, si nosotros recordamos en nuestra mente todo lo que los fariseos le pedían a Jesús, Eran señales. eran señales. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el diablo? Lánzate, dale una señal a los judíos. Y cuando ellos vean que los ángeles de Dios te salvan, van a decir, wow, ese es el Hijo de Dios. Sí, hermano Imer. O sea, eso cuando le llevó al pináculo del templo no era una ilusión que se le dio a Jesús. sino No, que fue se literal. le llevó justo donde estaba la gente ahí, en vivo y en directo. Correcto. Claro, con testigos. Claro, correcto. Es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico lo dice, ¿no? Dice que lo llevó. A ver, que me perdí en el Así texto. como el pan no es simbólico y es literal, Entonces, también el lo llevó de diablo forma le llevó- literal. A la santa ciudad, ¿ve? Versículo 5. A Jerusalén. Llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Elena de White dice que el diablo te puede llevar a cualquier lugar para que peques, pero no puede obligarte a pecar. Porque fíjate que Jesús le dice, échate abajo. No lo empujó, no tenía poder ni autoridad para empujar a Jesús. Que seguro que no le faltaban ganas al diablo. Sí. Pero igual, Pero él solo, así como con el caso de Job, que Dios le dijo a No Job, le al toques su diablo, vida. haz con él esto, pero no puedes tocarle la vida. Entonces, de igual forma, Dios permitió que lo llevara hasta allá, pero no podía empujarlo. Y por eso es que le dice, échate abajo. Claro, era su decisión. Era su porque decisión. así lo iba a hacer caer. Claro, entonces, fíjense, habiéndolo visto ustedes, sin que yo se los dijera directamente, estamos todos de acuerdo, que la segunda tentación tiene que ver con la debilidad religiosa. Claro. La primera es la debilidad física, personal, individual del yo. La segunda es religiosa.
La segunda es la necesidad que tenemos nosotros de estar en un grupo religioso Y ser aceptado. y ser aceptado Cosas. y hacer cosas para que nos acepten en ese grupo religioso. Claro. Como cuando queremos tener grandes, por ejemplo, como lo que estábamos hablando el otro día, tener una gran reunión para demostrar que estamos en la verdad y que si se nos dio todo y que tenemos gente, Y somos la verdad. que, imagínense, y que nos vean haciendo milagros, que nos vean con las señales, para que sepan que nosotros somos lo que somos y somos el remanente, ellos no. Ajá. Y lo que tenemos la verdad y que no sé qué. Esa tentación. O Creo que es Otra- peor esa tentación. otra forma, Corazón. u otra forma, es que la gente, la debilidad religiosa se puede manifestar en otra forma. Esta es la iglesia, no me puedo salir de aquí. Porque aquí es que Dios va a manifestar sus señales y sus milagros y todo. O sea, en conclusión, El remanente. ¿no? ahora que se lo dije hace rato, recuérdenlo. ¿Cuántas son los mensajes? 3. 3. El primer mensaje del primer ángel. ¿Cuál es el llamado? ¿Hacia qué apela el llamado del primer ángel? Temed a Dios, Temed a Dios y darle gloria. Ahora, temed a Dios y darle gloria porque la de su juicio ha Ha llegado. llegado. Si La pues, verdad. la gloria, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué tiene que haber eso? ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, si pues, Comer. o bebéis, hacerlo todo para... La gloria del Señor. ¿Y que dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle Gloria. Entonces el mensaje del primer ángel es un mensaje que nos aboca a ¿qué? ¿No hay comida? La alimentación. A vencer el yo, la debilidad física como Jesús la venció. Claro, que implica también lo que yo necesito para poder vivir según lo que yo creo que necesito para poder vivir, dejando a un lado. Según la idea de Dios y no según Sí. la idea del diablo. Exacto. Y el mensaje del segundo ángel, ¿a qué apela? ¿Qué es el llamado? ¿Ha caído? Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? El sistema religioso. ¿Y la segunda tentación de Cristo qué fue? La debilidad. tener la ratificación de ese sistema religioso. Entonces, ¿no van a la par? Sí, van a la par. Concuerda una con la otra. Amén. Entonces, las tres tentaciones, vamos a decirlo así, es la forma en la que Jesús venció esas tres debilidades que para nosotros son el mensaje de los tres ángeles. O sea, cada mensaje del ángel es como nosotros en esta última generación debemos vencer las tres tentaciones que tuvo Cristo. Amén. Amén. Pero falta la tercera. Entonces fíjense que el segundo ángel nos dice, primero, ha caído Babilonia. ¿Sabes? Tú tienes que identificar quién es Babilonia. Porque ha dado abierto a todas las naciones del vino. O sea, que tenías que saber cuál es el vino. Y el cierre de ese mensaje, ¿cuál es? Salid de ella, pueblo mío. Y mucha gente no sale porque no vence esa debilidad religiosa. Ay, gracias a Dios que nosotros salimos. Amén, Señor, por haberme librado de eso. Gracias a Dios. Bueno, nos corrieron una parte, nos echaron un empujón. Pero no Sí, es, exacto, no es pero no es el todo, pues, porque debemos seguir luchando contra no caer en esta cuestión. Claro, porque no ha terminado. La debilidad religiosa no ha terminado porque seguimos teniendo tentaciones religiosas. Y pasa. Nos porque- pasa porque entonces a veces nos unimos con ciertos elementos, grupos, hermanos, líderes, etcétera, y después nos damos cuenta que tienen algún elemento del vino de Babilonia, y a veces como que decimos, bueno, no tolero el vino de Babilonia de la Iglesia Católica. Fíjate, vamos a explicarlo así. Hay gente que dice, no tolero el vino de Babilonia de la Iglesia Católica y me vuelvo evangélico, me salto y me vuelvo evangélico. Y se quedan ahí en lo evangélico. Y tú vas y les predicas, mira, pero es que los evangélicos también están en vino de Babilonia y son la idea de Babilonia. Y no son capaces de vencer. Vencen a la madre, Pero no el vino pero no diluido. vencen a la hermana. El No vino vencen a la diluido. hija de Babilonia. El vino con agua. Vino diluido. Viene un poco, sí, que tiene un poco de o sea, exacto. El vino de Babilonia madre es 100%. Puro. El vino, sí. El vino de Puro la de hija Ya es van bajando los 50%. El vino puro. Pero luego viene, hay gente que sí escucha y sale de las hijas de Babilonia. Y luego entonces nos hacemos de la iglesia adventista. Pero hay mucha gente que después se da cuenta que la corporación adventista también, no la iglesia original, sino la corporación adventista, no tiene 100 grados de alcoholismo, no tiene 50 grados, pero tiene 33 grados de alcohol. Y entonces esa gente dice, bueno, no es tan No es tan malo. no es tan malo como el 100% ni como el 50%, me quedo aquí. Entonces igual no fue capaz de vencer a la hermana o a cualquier grupo adventista que también tiene algún mínimo grado de Babilonia, del Como vino. la inmortalidad del alma, pero en la de Jesús.
¿Cómo? Como la inmortalidad del alma, pero en Jesús. Exacto. Entonces, ese punto no somos capaces, la gente que no sale, la gente que no busca. O sea, al final, el vencer la tentación, ¿qué implica? Buscar la pureza religiosa. En Jesús, volviendo a Mateo, que nos faltó, ¿cómo Jesús venció la tentación? Ah, bueno, no dijimos algo. El diablo, como es una tentación religiosa, en la primera tentación apeló a la necesidad, al hambre. En esta segunda tentación religiosa usa la Biblia, el diablo. Sí, Una media. justo eso me Pero diferencia. la manipula. No usa el escrito está en su contexto, sino que usa el escrito está sin contexto. Porque cuando leímos le decía, A sus ángeles. si eres hijo de Dios, te trabajo porque escrito está. O sea, el diablo le dice, mira, también está escrito esto. Pero el diablo, cuando le cita, usted puede compararlo con el Salmo 91 Y le falta. y le falta la parte interesante, la parte clave. Porque el Salmo, es verdad que está escrito que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, que te sostengan sus pies, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero esta es una promesa bíblica. Pero las promesas bíblicas de Dios tienen una condición. El diablo se suprimió la condición. Sí. Ambiguo, ¿verdad? Por eso da la El respuesta diablo a Jesús. solamente saca la promesa, pero sin el contexto. Ujú. Y esto representa representa la metodología de los falsos maestros. Puro de pedacito. O mejor dicho, los maestros de Babilonia. Chiquita, Ya sea chiquita. maestro de Babilonia madre o maestro de Babilonia hija o maestro de Babilonia hermana. ¿Cuál es la estrategia? Citan textos fuera del contexto. Cosas que no tienen que ver con lo que se está hablando. Ejemplo, Colosenses 2.16. Ajá. Colosenses 2.16 dice Y que a veces- nadie os juzgue comida, en cuanto a bebida o comida o, Luna nueva. o días de fiesta o lunas nuevas o sábados. Tienes razón. Entonces te citan ese versículo, los falsos maestros. Entonces hay dos tipos de falsos maestros. Los que te dicen, ese versículo te dice que el sábado está abolido. Porque está allí el sábado que dice no juzgue. Y hay otro tipo de falsos maestros que te dicen, no, aquí lo que está diciendo no es que está abolido el sábado, ni que está abolido la fiesta, ni que está abolido los novilunes, porque entonces está vigente. Lo que te está diciendo el versículo es que no juzgues. Ay, sí, avioncito. Entonces ambos falsos maestros tienen dos ideas diferentes, pero están usando la misma metodología diabólica. Descontextualizan. Porque están hablando del versículo 16, ignorando el versículo 14. Porque el versículo 16 comienza diciendo, por tanto. Por ¿Y tanto, qué lo significa anterior. por tanto? Lo Por anterior. tanto es que esto que te voy a decir es una conclusión de lo que te vengo diciendo antes. Por tanto, tú no puedes entender ese versículo 16 sin haber leído el 14 y el 15. Y el 14 te dice, por ejemplo, como mínimo, el 14 te dice que la ley de los Estatutos. la ley en orden a ritos fue clavada por Cristo en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue. Entonces, ¿qué está diciendo? El contexto, hay una ley que fue abolida en la cruz. ¿Cuál? Y el texto 14 dice la ley ritual, no la ley de Dios. Entonces, los que dicen que ese sábado es de la ley de Dios, están ignorando el versículo 14. Por más que lo tomen solo, no pueden hacerlo. Y los que dicen que ahí no está aboliendo ninguna ley, sino que lo que está diciendo es que no debemos juzgar a nadie, también están ignorando el versículo 14, porque el 14 dice que sí, que hubo una ley que fue abolida en la cruz, Y son los dos extremos. y que esa ley es la ley ritual, y que esa ley ritual, de esa ley ritual forman parte los días de fiesta, la comida y bebida, las novilunios y los sábados. O sea que está hablando de un sábado que no es de la ley de Dios, sino de la ley ritual. Y eso fue abolido. Entonces, eso es un ejemplo de los falsos maestros que hablan fuera de contexto, que usan la metodología del diablo para estudiar la Biblia y para predicar la Biblia. Tanto como para quitar, como para añadir pesadas cargas que ni ellos tenían. Que ellos mismos cumplen, exactamente. Muy bien, esa es la segunda tentación. La respuesta de Jesús ahora sí, versículo 7. No tendrá el Señor tu Dios. Escrito está también, alguien podría haber esperado que Jesús no respondiera así, porque el diablo usó la escritura. Pero el hecho de que el diablo use la escritura no anula la escritura. Jesús le respondió, escrito está, y le agregó ahora una palabra, que no está en la respuesta de la primera tentación, no está esta palabra, que sí está en esta tentación. ¿Cuál es la palabra? Además, También o además.
escrito está también. ¿Qué significa ahí esa enseñanza? Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa esta palabra también en este contexto? Bueno, Jesús, yo lo veo así. A pesar de que Satanás no está cambiando palabras en la cita, sí la está obviando, pero él no está cambiando lo que está escrito. Jesús cuando dice también, busca hacer un contraste diciendo, o sea, lo que yo comprendo es que busca hacer un contraste, no pueden anular lo otro. Exacto. Por lo tanto, está. por lo tanto Jesús dice, si tú me estás mandando eso porque escrito está también esto, por lo tanto lo que tú estás diciendo, por más que sea palabra, no está correcto. Claro, o sea, que él está contrastando los versos. le está diciendo, exacto, le está diciendo. Está haciendo una verdadera Tú estás haciendo la escritura mal. Porque tu conclusión claro. contradice otro texto que también está escrito en la Biblia. Aplicándolo con lo que dice, es como que alguien me diga, mira, tú no has leído Colosenses Y ese está más 2.17, potente. donde dice que los sábados han sido abolidos. Y tú no has leído donde dice en Génesis 2.3 que bendijo Dios y santificó el día séptimo y lo reposó. Correcto. O este ejemplo. Hay algunos que dicen, no, en Daniel 9:25 dice textualmente que lo único que cesó en la cruz El sacrificio y la es ofrenda. la sacrificio y la ofrenda. Escrito está, solo cesó en la cruz el sacrificio y la ofrenda. A esa gente hay que decir, escrito está también. Amén. En Hebreos dice que también cesó el santuario terrenal. Escrito está también en Hebreos que cesó los sacerdotes terrenales. Y escrito está también en Hebreos 10 que cesó la ley de las sombras. Por tanto, en Colosenses, cuando dice el versículo 17 que todo lo anterior, días de fiesta, novilunios, comida y bebida, sábados, son sombra de lo por venir. Por tanto, en Hebreos 10.1, cuando dice que la ley de las sombras cesó, también cesaron las sombras que son los sábados sombras, las fiestas que son sombras y los novilunios que son sombras. Amén. Escrito está también. Amén. Eso es lo que vemos que Jesús nos enseña aquí en esta segunda tentación. Es decir, recapitulando, la segunda tentación apela a la debilidad religiosa. El diablo, la estrategia del diablo es citar la escritura fuera de contexto. ¿Cómo es esa tentación? Aferrándose a la escritura, pero no solamente a un versículo, sino a todos los versículos que hablan del mismo tema. Porque los falsos maestros toman un texto y además fuera de contexto Exacto. para fundar toda esa doctrina, ignorando el resto de los textos que hablan de lo mismo. Vamos a la tercera y última tentación, que está en el versículo 8, gracias. ¿Cómo dice? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Muy bien. Aquí la tercera tentación, la primera tentación gira en torno a la debilidad individual y física. La segunda tentación va en torno a la debilidad religiosa. Esta tercera tentación va en torno a ¿qué? Salvación. Al poder, Ajá, a gloria eterna, ajá. poderío Al eterno. tenerlo, A la debilidad Poder. de desear tener poder Mundanal. político terrenal. Porque el diablo le dice, lo llevó también ahora a otro sitio, ¿no? sí, al monte. A un monte muy alto, ¿ves? Ahora lo llevó a otro monte. No lo llevó al pináculo del templo porque ya venció la tentación religiosa. También literalmente, por cierto. Lo llevó literalmente a un monte muy alto, pero aquí sí le hace una visión, ¿no? Porque dice que le mostró todos los reinos del mundo. Pasó como una película. ¿Cuáles eran los reinos del mundo? ¿Cuál es el reino del mundo que le mostró el diablo a Jesús? ¿Cuál es el reino del mundo? ¿Cuáles? Asia. Bueno, le mostró según Todos los reinos, la ¿no? profecía, ¿no? En Egipto todavía había un reino, le mostró Egipto. Le habrá mostrado lo que había quizás en Babilonia, en Medo Persia, Bueno, los restos de Grecia. Le mostró el Imperio Romano. ¿Quién quita? Los mongoles. Obviamente que estamos Bueno, aquí especulando. Le habrá mostrado el Imperio Chino, sí. el Imperio Azteca, el Imperio Maya, el Imperio Inca. Todos los reinos del mundo. Claro. Y su gloria. Solamente le mostró la gloria, porque que eso lo que hace es, o sea, no vayamos a malinterpretar, pero esto es como el turismo. Esto es como el turismo.
Hizo O sea, un mini turismo. el diablo hizo mini turismo, porque cuando la gente va de turismo, ¿qué hacen los gobiernos cuando la gente viene a hacer turismo en su país? ¿Qué hacen los gobiernos? Te muestran la parte bella. La parte bella, Lo más bonito. lo más bonito. nada más. No lo traen para los barrios, para las cosas feas, donde hay necesidad. No. Si tú fueras venido a turistear, te iban a llevar para Miraflores, pasar San Juan del Urigancho, Nunca. Nada, Nada. no. Exacto, porque eso es lo que hizo el diablo y lo mismo que hacer con el turismo. Entonces, lo llevó, le mostró los reinos del mundo y su gloria. Después que hizo esa demostración visual, ¿sí? Entonces, yo me imagino, después que lo llevó y Jesús estaba viendo todo, entonces se acercó el diablo así, sutilmente le susurró al oído y le dijo Todo esto la tercera idea, ¿no? La tercera idea diabólica. Le dice, todo esto te daré. te daré. Si Todo esto te lo daré. Si postrado, ¿qué? me adorar. Me adorar. Ay, qué horrible. Entonces le está diciendo, bueno, ustedes saben, ¿no? Los reinos del mundo, ¿de quién son? Satanás. Ok. Cuando Dios creó el mundo, ¿a quién le entregó el reino? Era de Adán. A Adán. El diablo cuando tentó a Adán y Eva y ellos cayeron, se los arrebató. Sí, les Por eso que el diablo tiene, ¿Cuál le fuiste en el libro? el diablo tiene ese derecho porque se lo quitó, o tenía ese derecho porque se lo quitó a Adán. ¿Y a qué vino Jesús? Aquí está, a volver a restituir. Exacto, a recuperar el reino perdido, porque ese reino originalmente era de su padre. Entonces, básicamente lo que está proponiendo el diablo a Jesús es, yo sé que tú viniste por Por estos esto. reinos. Vamos a hacerlo, yo te los devuelvo. Mira, Pero adórame. te ahorras 3 años y medio de sufrimiento, Amén. No mueras, pues. Toma todo. Así lo es. pero te lo devuelvo, pero con una condición. Dios no tiene condiciones, porque te lanzas abajo sin condiciones, pero yo sí tengo condiciones. Qué abusador, Por ¿verdad? eso dice, Qué no te abusador. dará, Señor tu Dios. Entonces él le dice, la única condición es que vengas y me adores. Entonces, ¿eso a qué se parece? Bueno, eso se parece también a lo que todos sabemos, ¿no? Porque hablando, ¿cuál es la tercera tentación? El tercer mensaje, el mensaje del tercer ángel, ¿qué consiste? ¿Te meto, tío? No, ese es el primero. Primero, El tercero, ¿sobre qué gira el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis. Si alguno adora, A la... ¿qué está pidiendo aquí el diablo? Que le adore. Y el mensaje del tercer ángel, si alguno adora, A la bestia. ¿y la bestia qué es? Pues, Satán. No, la bestia está. No, Ajá, pero ¿qué es? Poder político. Un poder político Religioso. religioso. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, ¿qué es la imagen? Ya, pero por definición, poder político es de polis, gentes. Pues. Sí, pero la bestia es un poder político religioso. Y la imagen, Que la adore. Religioso. La imagen de la bestia es el. ¿qué es la imagen de la bestia? En ese mismo contexto. ¿Es igual que la bestia o es otro tipo de poder? La bestia es el papado, una iglesia dominando a Europa. Claro. O sea, el Estado es Europa, la religión es la iglesia católica. Por eso que decidimos que la bestia es la unión político-religiosa. Ajá. Te llegó la locha, ¿cuál es? Sí, sí. Te llegó la noche. El protestantismo apóstata. Religioso. Que domina América. al poder político de América. Sí. O sea que la imagen también es un poder político Religioso. religioso. Y Son si las dos condiciones. recibe su marca. ¿Qué es la marca? El día domingo. Pero ¿qué es la marca en sí? En este contexto que estamos hablando. Es una ley, Dominical. pero político, Religioso. económica, Sí. religiosa. Sí. Entonces se dan cuenta que el mensaje del tercer Instituida. ángel también va en No, contra pero- de los poderes políticos, Pero económicos, poner religiosos. embrague, mano. ¿Cómo? Poner embrague está muy directo. No, O sea, que explique algo que no antes. O sea, que vaya más lento. Digo, Si la- mete el embrague, está metiéndolo directo. Mira, va a reventar la caja y me. Va a reventar la No le está cara. metiendo clutch. Chamo, no le está metiendo clutch, mano. Muy bien. Entonces, Pato, pero entonces. ven cómo va el asunto, ¿no? Ven. O sea, sí quiere decir ahí entonces que la tentación justamente que está haciendo Satanás a Cristo está involucrado los dos. Adórame, religioso, y te doy a la gente, lo político. Todo lo político, todo el poder Entonces, político. quien está con lo religioso puede hacer vida dentro de lo político. Claro que nosotros nos acordamos, Y va ¿verdad? enlazado a que Si nos acordamos de Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1? Dice que vi otra bestia que subía del mar, Ujú. que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y el dragón, ¿quién es el dragón?
Satanás, pues, ese sí es Satanás. Ajá. ¿Qué hizo el dragón cuando esa bestia surgió? ¿Qué hizo el dragón con esa bestia? Le dio poder. Le dio su poder y su y autoridad. su trono Y su y autoridad. grande autoridad. O sea, lo que le prometió Jesús, que Jesús ya vamos a ver que hizo que no, en este caso se lo dio a la bestia. O sea, por consiguiente, a la bestia, que es el papado, Le adoró. que es el obispo de Roma, Y le adoró. le presentó la misma tentación. Pero ese sí la agarró. Pero el obispo de Roma dijo, Jesús no lo agarró, pero yo sí lo quiero. Yo sí quiero los reinos de Yo este sí quiero mundo. los reinos de este mundo. Y por eso es que el papado Va a dominar. domina a los reinos, dominó en el pasado los reinos de este mundo, y hoy día todos le tienen reverencia. Quizás no lo domina totalmente, pero todo presidente que es elegido presidente, al principio, a la mitad o al final, ¿qué hace? Va a darle un besito a la mano del papa elegido en ese momento. De hecho, Perú le da parte de los impuestos del pueblo a la Iglesia Católica. Como lo hacen muchos, Mencioné. como lo hace España y Venezuela y muchos otros países. Porque Entonces, sí le adoraron. Que quiere decir que la bestia, que es el papado, entonces sí le adoró. Pero así como estamos hablando a nivel macro, también pasa a nivel micro. ¿Acaso no nos promete el diablo? Te voy a dar trabajo estable. Te voy a dar buen salario. Te voy a dar casa, seguro, seguridad social. Te voy a dar todo para que vivas bien, cómodo, bello y elegante. Pero tienes que trabajar el sábado. ¿No dice eso? Tienes que trabajar el sábado. O sea, tienes que adorarme a mí. Tienes que recibir mi marca. Tienes que recibir mi marca y adorarme a mí. Porque mucha gente a veces está convencida de que el sábado es el día del Señor, pero por esa presión económica Política. que está en lo político, Religioso. cometen ese pecado religioso. Adoran. No necesariamente religioso, sino que se vuelve religioso en el momento que al aceptar esa Por la condición, conciencia. pues lo está haciendo. Claro, Está porque vulnerando se convierte religioso en el momento que tú Por la piensas, conciencia. en que tú piensas, si yo no hago esto, me voy a morir. Entonces ahí se conecta con lo primero, porque Jesús No dijo, solo de no pan". solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces todo al final se conecta, ¿no? Bueno, ¿qué le dijo Jesús? Ya sabemos, pero vamos a repetirlo. Volvió a decirle Jesús lo mismo, versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, Vuelve a ser. al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. O sea, escrito está una vez más. ¿Y qué hizo Jesús? Volvió a citar un versículo literal, textual. O sea, Jesús no dialogó, no hizo un debate con el diablo, no hizo un estudio bíblico, no hizo una profecía, no hizo una interpretación. Jesús solo citó el versículo No pelea. para no se contiende. aferrarse a ese versículo a él y se lo citó al diablo. ¿Y el diablo qué hizo? Dice aquí el versículo, entonces Se fue. el diablo lo dejó. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó el diablo? Porque ya vio que no podía. Y cuando él venció y el diablo lo dejó, vinieron ángeles y lo servían. Es decir, ahora los ángeles vinieron y le sirvieron. ¿Qué le sirvieron? No sabemos, pero le sirvieron comida. Claro, llegaron a auxiliar. Porque él estaba ayunando, acuérdense. Él estaba ayunando. Todo esto comenzó con estar ayunando. Entonces, Confirmación, cuando dice 40 días y 40 noches, en realidad fue día 41. el fin de la tentación, el fin del... Sí. Fue en el día 41, porque había Exacto. pasado 40 días. Exacto. y Los 40 ángeles, noches. los ángeles vinieron a servirle en el día 41. ¿Y las tentaciones? El mismo día, ¿no? Sí, porque Sí. el texto Todo esto dice, ocurrió en un día. Sí, por eso, pero el mismo texto dice, habiendo pasado 40 días, o sea, la parte de día, y 40 noches, o sea, la parte de noche, Cuando cumplido el se día levantó. 40, O sea, ya el día entiendo. 41, La tentación ocurrió en el día 41 ujú, y ahí, después que lo venció, pasó toda esa cuestión. entonces vinieron los ángeles, correcto. Entonces, al final, en las tres tentaciones, no es que haya una forma de vencer diferente para cada tentación. En las tres tentaciones fue lo mismo. El reino del escrito está. Escrito está. O sea, aferrarse al escrito está. Y el escrito está significa Fue usar textualmente. la palabra de Dios para vivir. O sea, no, pero sí, pero el escrito está es que cualquier tentación que nos venga debe ser afrontada con un versículo de un textual. O sea, tenemos que, para cada tentación, venir un versículo. Y eso dice Elena de White, que es lo que se cumple cuando dice: vendrá el enemigo como un torrente,
pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Porque ¿quién dijo Jesús que nos recordaría todas las cosas? El El Espíritu. Espíritu Santo. El Espíritu. O sea, el Espíritu es el que nos va a decir, en el momento de la tentación, nos va a llegar el versículo, claro, si nos entregamos y le pedimos al Señor, nos va a llegar el versículo que responde a esa tentación automáticamente. No, pues, y si lo leímos también, porque Claro, sí, por eso es que tenemos que hacer la no Biblia. vas a tener Claro, escudos, porque el sino Espíritu Santo dice, os recordará. Sí. No dice, os iluminaré. os Me enseñará. os meteré un versículo que nunca habéis leído en su casa. No, Sí, os recordaré. Si yo recordaré es Ah, lo que tú alguna vez leíste, te lo va a recordar. Conociste. O conociste, o experimentaste, te lo va a recordar el Espíritu. Entonces, ahí está la clave. No hay otra forma de vencer la tentación, sino la que Jesús hizo. Y esas tres tentaciones que sufrió Jesús son las mismas que nosotros sufrimos día tras día. Debilidad física, debilidad religiosa y debilidad política o económica. Y para todas tenemos que tener la misma fe de Jesús. Nuestra vida no depende solo de lo que comemos, sino de la palabra de Dios. Nuestra fe, nuestra religión, no está fundamentada, o no debe estar fundamentada en señales y milagros, sino en la palabra de Dios. Amén. Y la vida, ¿no? La vida, el poder con el cual vamos a vivir en este mundo político, en este mundo, en estas sociedades, no podemos sujetarnos, o sea, tenemos que sujetarnos a la autoridad establecida, pero no en detrimento de el Señor, de la adoración a Dios. O sea, nuestra adoración es a Dios. Tenemos que Tiene que ser sujetarnos primero. en base Nuestra oración- a amar al prójimo. Exacto, No amar a Dios. no amar al prójimo por encima de Dios. O sea, tenemos que amar al prójimo, pero que ese amor al prójimo o esa sujeción al prójimo no choque con el amor a Dios. primero son los mandamientos mayores, pues lo que Amarás a Dios sobre todas las cosas primero y después los y mandamientos a menores. tu prójimo como a ti mismo. Sí. Pero no vas a, como respondieron Pedro y Juan ante el concilio, necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Por Entonces, eso. cuando el hombre o el Estado nos pide algo que va contra lo que Dios dice, en ese caso ya no podemos sujetar. Y bueno, tenemos que entregarnos pues ahí al Señor, lo que sea que el Señor quiera y permita. Y todo eso es logrado por la fe. Porque al final, cuando decimos escrito está, ¿qué es eso? La palabra del Señor. Eso es fe. Eso es fe, porque Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, Y el oír de la palabra. el oír la palabra de Dios. Amén. Y cuando Jesús encontró al centurión que tenía un siervo enfermo, el centurión le dijo, Señor, no era necesario que vinieras, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y cuando Jesús lo vio que él esperaba solamente que Jesús hablara su palabra, le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. O sea que la dependencia en la palabra de Cristo, eso es lo que es la fe. Entonces cuando Jesús mismo dice, escrito está, y se aferra a escrito está mostrando su fe. Eso es lo que es Por su fe. eso es lo que es la fe de Jesús. Porque esa es la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Aferrarse a un escrito está, como está escrito, citándolo textualmente. Así que bueno, eso es la breve reflexión que quería compartir con ustedes hoy. ¿Todo claro? Sí, pero puedes seguir hablando, chico. No, porque la grabación debe concluir aquí en el minuto 50. Bueno, hasta aquí, por hoy.